Hola, bendiciones del Señor en este nuevo día. Hoy día vamos a leer los capítulos 1 y 2 del libro de Éxodo. Durante más de 200 años, mientras Abraham, Isaac y Jacob vivieron en libertad, la población hebrea creció lentamente. Solo unas 70 personas entraron en Egipto. Allí, casi la misma cantidad de años, pero bajo la cruel servidumbre, se convirtieron en una gran nación. Este aumento asombroso fue en conformidad con la promesa hecha mucho antes a los padres. Esto nos debe hacer meditar cómo, aunque a veces el cumplimiento de las promesas de Dios es lento, siempre es seguro. Hay un comentario de Matthew Henry sobre este capítulo que quiero citar de forma textual, porque me gustó mucho. Creo que es una muy buena reflexión. Y este dice así: dice, la tierra de Egipto se convirtió en casa de servidumbre para Israel. El lugar donde fuimos felices puede volverse de pronto en un lugar de aflicción. El lugar en el cual dijimos, este es nuestro lugar de consuelo, puede ser la cruz más grande para nosotros. Dejaos de confiar en el hombre, y que no se diga de ningún lugar de este lado del cielo, este es mi reposo. Todos conocían a José, lo amaban y fueron amables con sus hermanos por amor a él. Aún los mejores y más útiles servicios que un hombre haga a los demás, pronto se olvidan después de su muerte. Nuestro gran interés debe ser servir a Dios y complacer a aquel que no es injusto, así como los hombres lo son, para así ellos olvidar nuestra obra y trabajo de amor. La ofensa a Israel la ofensa a Israel es que prospera. No hay cosa más odiosa para un hombre malo que la prosperidad del justo. Los egipcios temían que los hijos de Israel se unieran a sus enemigos y los expulsaran de la tierra. La maldad es siempre cobarde e injusta. Hace que el hombre tema donde no hay nada que temer y que huya cuando nadie lo persigue. La sabiduría humana a menudo es necia y muy pecaminosa. El pueblo de Dios tenía capataces sobre ellos, no solo para oprimirlos, sino que para afligirlos con sus cargas. No solo los hacían servir para provecho del faraón, sino para amargarles la vida. Aún así, los israelitas aumentaron en número maravillosamente. El cristianismo se difunde mucho más cuando es perseguido. La sangre de los mártires fue la semilla de la iglesia. Quienes aceptan el consejo, quienes aceptan consejo contra el Señor y contra su pueblo, solo acarrean mayor afrenta contra sí mismos. Qué bonito comentario, ¿no? Y yo sobre este capítulo solo quiero añadir que meditemos en la actitud de las parteras. Estas simplemente se negaron a actuar como quería el rey. Obedecieron a Dios antes que a los hombres. Esto es un buen punto a considerar. El sometimiento a las autoridades no puede estar por sobre la obediencia a Dios, pero creo que tiene una mirada aún más importante, y es como siempre debe ser mayor el temor a Dios que a los hombres. Esto me hace recordar que nosotros al estar en Cristo no debemos temer al hombre, incluso aunque éste nos amenace de muerte. Nuestro Señor en Mateo capítulo 10, versículo 28 nos dice, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Luego, en el capítulo número 2, vamos a ver la historia del nacimiento de Moisés y su son conocidos por todos los niños en la escuela dominical, pero es importante recordar que Moisés narra aquí su propia historia, una historia que implica los actos de su familia movidos por el temor de Dios. La suya verdaderamente fue una fe heroica. El autor de Hebreos dice, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que el niño era hermoso y no temieron el decreto del rey. Acá podemos ver cómo justo en el momento en que la crueldad de Faraón llega al máximo, mandando a matar a todos los niños hebreos, es cuando nace el libertador. Colocaron al bebé en una arquilla de juncos tejidos con tallos de papiro, calafateado con asfalto y brea, y lo situaron en un lugar del río Nilo. Al hacer esto, realmente pusieron al niño bajo el cuidado de Dios, porque debemos entender que una vez puesto en el río, podría haber pasado cualquier cosa. Pero Dios tenía un plan perfecto en desarrollo, y este sería solo un nuevo comienzo de otro hito más en medio de este perfecto plan trazado por Dios. En este plan Dios permitió que su madre, Jocabed, cuidara del niño los primeros años de su vida y que luego pudiera ser educado con los egipcios. Sobre esto, Esteban, en su relato que leemos en Hechos 7, nos dice que sobre Moisés, nos dice, fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios.
algo que sin duda era necesario para poder utilizar la vida de Moisés como el gran líder que sería utilizado por Dios para la liberación de su pueblo. También leeremos cómo Moisés, en medio de esta dualidad, mostró que estaba del lado de su pueblo. En su celo por defender a uno de sus compatriotas, mató a un egipcio. Fue un acto impulsivo, pero fue un crimen. El relato dice que miró para todas partes y que escondió el cuerpo en la arena. Moisés sabía lo que estaba haciendo era un crimen. Podríamos decir sobre este hecho que es el comienzo de una fe llevada a la práctica. El autor de Hebreos, en el capítulo 11, versículos del 24 al 26, nos dice que por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Quizás en las películas de este relato no reflejan un hecho que es muy importante, pero que sí relatan las escrituras y que debemos considerar. Esteban, durante su juicio ante los judíos, en el relato que podemos leer en el libro de Hechos, capítulo 7, en el versículo 25 dice sobre Moisés que él pensaba que sus hermanos entendían que Dios les estaba dando libertad por medio de él, pero ellos no lo entendieron. ¿Se da cuenta que esto no lo vemos en las películas? Acá podemos ver que este asesinato por parte de Moisés fue un acto consciente. Moisés se vio a sí mismo como un libertador de su pueblo. De hecho, Esteban continúa en el versículo 26 del capítulo 7 y dice, al día siguiente se les presentó y cuando dos de ellos reñían y trató de poner paz entre ellos diciendo, varones, vosotros sois hermanos, ¿por qué os herís el uno al otro? Entonces acá vemos que también Moisés intentó colocar paz de una forma consciente en medio del pueblo. Moisés al ver la reacción de este hombre que estaba riñendo con el otro y cómo finalmente le dice a Moisés que quién se cree él, de esta forma él se percató que su pueblo no estaba listo para ser liberado. Cuando intentó mediar en esta disputa, solo recibió una reacción negativa. Por lo tanto, para salvar su vida, Moisés huyó a una región muy remota en la península de Sinaí, donde vivía una rama del pueblo madianita quienes trabajaban como pastores. Y ya en este periodo temprano de su vida vemos a Moisés como un hombre de gran valor y dedicación. Él no temió su vida para arriesgar su vida para poder ayudar a estas mujeres que estaban al lado del pozo. Le dio la espalda finalmente a todos los placeres terrenales, Moisés, para poder terminar como un pastor de ovejas. Estaba convencido de que Dios quería usar sus servicios de alguna manera para liberar a su pueblo, pero al parecer no era el momento. De hecho, a la luz de estos hechos podemos afirmar que Él era el escogido, pero que aún no era su tiempo. Nosotros también podemos ser impacientes en nuestro celo por servir al Señor. Podemos tener la mejor de las intenciones. Lo que hacemos puede requerir un gran valor, pero nunca podremos justificar el tratar de ayudar a la causa del Señor con una acción equivocada. No importa cuán útil sea, no importa que tenga la mejor de las intenciones, debemos esperar en los tiempos del Señor. Y sobre todo, recordar algo que ya hemos dicho, y es que el fin no justifica los medios, y que debemos aprender a esperar en los tiempos del Señor. Moisés necesitaba aprender a tener paciencia antes de que el Señor escogiera el tiempo propicio para la liberación de Israel. Podríamos decir que el siguiente capítulo de la vida de Moisés se desarrollaría en un lugar muy lejos de Egipto, y este capítulo en la vida de Moisés iba a demorar 40 años más.